La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy. Hoy es miércoles, hoy es 20 de noviembre, hoy es el día que comparece en el Congreso a petición propia la vicepresidenta Teresa Rivera para hablar de su gestión durante la Dana del 29 de octubre. Enseguida estaremos también en el Congreso para ver qué pasa, porque primero hay sesión de control al gobierno. No está el presidente del gobierno, que está todavía en Río de Janeiro, volviendo de Río de Janeiro, que ha asistido a la cumbre del G20, pero estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra ahí en el Congreso, tanto en esa comparecencia como en la sesión de control. Pero lo primero, saludar a los analistas de esta mañana, que además hoy estamos repartidos por la geografía española. Aquí conmigo en Radio Madrid, Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. En Radio Sevilla, Carlos Navarro Antolín. Muy buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Barcelona, Josep Ramoneda. Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Mira, quisiera empezar ayer a esta hora, más o menos, conocimos, porque ya saben que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, va contando despacito los cambios a los que se comprometió en su ejecutivo en su comparecencia del viernes pasado ante les Corts Valencianes. Dijo que haría una remodelación de su gobierno. De momento ha hecho un cambio en la portavocía, ha prescindido o ha cambiado a una consejera, la consejera de Industria, y ayer a esta hora, más o menos, supimos quién iba a ocupar ese área que él ya había anunciado, que sería de nueva creación, un área con rango de vicepresidencia dedicada a la reconstrucción de Valencia y a la recuperación de Valencia. Ayer supimos que el encargado de llevar todo esto, quien se iba a poner al frente de este área, iba a ser un teniente general en la reserva, Francisco Gran Pampols, que ayer ya dio, él es colaborador, ha sido colaborador en diversos medios de comunicación. De hecho, aquí en la SER ha estado en más de una ocasión hablando, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o de la guerra en Gaza. Ayer dio entrevistas en diversos medios de comunicación, entre ellos la cadena SER, Radio Valencia, pero en todas sus comparecencias, en todas sus entrevistas, había un hilo conductor, y es que él no llega a la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana para hacer política. Yo le expresé al presidente que acometía este trabajo, que accedía a desempeñar ese papel que él me pedía y que aceptaba el cargo, siempre y cuando esto salga del debate político, siempre y cuando se quede circunscrito a la labor técnica, siempre y cuando la población, las personas que han sufrido y siguen sufriendo, sean el centro de todo lo que se va a hacer, y que son ellos el único sentido por el que yo acepto. No soy de ningún partido político, no tengo ninguna afiliación política, y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción, ¿no? No acepto directrices políticas, dice quien va a ocupar una vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, a las órdenes de un presidente, que es un político elegido en las urnas, que es Carlos Mazón. Pero es que Feijóo, que había estado en la COPE por la mañana, justo casi en el momento en el que conocíamos el nombramiento de Gran Pampols, celebró este nombramiento, celebró que fuera él la persona elegida para la reconstrucción de Valencia, pero también le situó fuera de la política. Dice que él viene solo a la reconstrucción. Viene a intentar la recuperación, asumiendo una vicepresidencia y coordinando una serie de secretarios de otras consellerías para intentar la recuperación de la Comunitat Valenciana. Nosotros le agradecemos este paso en favor de la recuperación, y creo que es un acierto. Es una persona que conoce bien el Estado, es una persona que no tiene más objetivo que acertar, una persona que no viene a hacer política, sino que viene a reconstruir. Una persona que no viene a hacer política, que viene a reconstruir. Es decir, la reconstrucción de Valencia al margen de la política, pero que todo tiene que pasar por la aprobación de unos presupuestos, que los presupuestos ya saben que son política. Yo no sé si es bueno el discurso de que la reconstrucción de una zona devastada por una dana, en este caso, tenga que venir de fuera de la política, Ignacio. El mensaje que está dando es político, en el fondo, porque lo que está haciendo es aprovecharse de un descrédito generalizado de la política, especialmente en Valencia, por la situación que se ha vivido, para decir, no, yo vengo aquí de técnico. Primero, yo no acabo de entender cómo su experiencia previa como militar es la más oportuna para una reconstrucción de un desastre de emergencias. Es decir, creo que
es verdad que para muchos ciudadanos esta idea del ejército como algo muy ordenado puede ser válida. Y no digo que no sea así, que no sea un cuerpo muy ordenado. Y en su momento ha tenido su tarea en los rescates, en la recuperación. Sí, exactamente, pero que a partir de ahí entiendo el mensaje político que manda Mazón diciendo aquí ponemos a alguien con galones, ¿no? Pero no creo que sea un tipo de experiencia previa que sea la adecuada o la óptima para este tipo de catástrofe. Estoy convencido que seguro que hay alguien con más experiencia en eso que hay que hacer ahora, que tiene que ver no con una guerra, sino con una reconstrucción, ni con un rescate, ni con la UME tampoco. Ni con una emergencia. Ni con una emergencia. Ahora no hay una emergencia, hay otra cosa distinta, que es cómo recuperar las infraestructuras, las viviendas, las calles, el alcantarillado, un montón de asuntos muy urgentes. Y luego esta idea de vamos a poner, yo no estoy aquí para cumplir directrices políticas, como que no. Es decir, un vicepresidente de la Generalitat está también sometido al Parlamento valenciano. Claro que tiene que estar sometido a directrices políticas. Y creo que decir de directrices políticas nos puede enganchar mejor con un sentimiento ciudadano que si dijésemos yo no estoy aquí para seguir directrices democráticas. Y en el fondo hablamos de lo mismo, hablamos de que todos los políticos están sometidos a algo que llamamos la política, que es la democracia, que es el voto, que es los parlamentos, que es la representación popular. Y por supuesto que todo vicepresidente, presidente o cargo público está sometido a esas directrices políticas, a la política entendida como democracia. Josep. Un gobierno que no hace política, esto yo no lo había oído desde el franquismo. Es así de sencillo, digamos. Como alguien que se incorpora a un gobierno con la condición de vicepresidente, es decir, con autoridad y jerarquía dentro del propio gobierno, puede decir que él no viene a hacer política. Entonces, ¿qué viene a hacer? ¿Por qué no le nombraban responsable de unos equipos que trabajaran en el terreno? Pero ponerle dentro de un gobierno y decir que no hace política, pues es realmente y decir, Josep, que no se someterá a directrices políticas. No, y que no hace política, que él viene a resolver unos problemas muy concretos y de una manera es un técnico que dice yo vengo aquí de técnico y soy vicepresidente, pero no hago política. Es una contradicción en los términos, pero que se explica muy bien en la situación actual del PP, que en efecto unos y otros están en cierto modo eludiendo la política. Mazón, ¿qué hace? Se esconde detrás de este personaje que él cree en una ideología que es la suya y que entiendo que le permita entender las cosas así, que con un militar se protege y que la gente pues tendrá un cierto respeto que no tendría con él a un militar, y se esconde. Queda en segundo plano pensando que de este modo la lluvia no caerá sobre él, pero me parece que seguirá cayendo y además que ahora ya no hay posibilidad de encontrar un punto de recorrido que le salve. Su camino durará más o menos, pero ya es un camino de salida, no le puede salvar ni su propio partido. Bueno, él ya da un primer paso atrás, se quita de la escena pensando que así se protege, con lo cual lo único que hace no es protegerse, sino empezar él mismo a retirarse. Y esto es un efecto singular de esta situación. Feijóo se encuentra con un marrón. Yo tengo mis dudas de que Feijóo esté detrás de eso, porque no veo muy claro qué es lo que puede ganar con ello. Simplemente el PP valenciano seguirá dando una imagen de desconcierto con decisiones como esta, ¿no? Pero Feijóo ha cometido desde el primer momento un error, que es el error de convertir una tragedia como esta en una cuestión de oportunismo político, como se está viendo ahora en Europa, en una actuación absolutamente escandalosa que además le delata porque está construyendo con ello una alianza con Manfred Weber, es decir, está desplazando al PP hacia la derecha más autoritaria. Por tanto, esto es un pastel en el que el PP se está de algún modo destruyendo a sí mismo, porque Feijóo ya está claro que no le puede gustar mucho lo que ha hecho Mazón, pero tampoco tiene posibilidad ni autoridad
capacidad para desmontarlo, y Mazón, sin querer darse cuenta de que él mismo se acaba de situar así en salida, pues hace el paso que hace. Déjame, una situación particular. Te me has ido adelantando a las cuestiones, porque quiero hablar de todo esto que tú estás diciendo, entre otras cosas, porque hoy siguen las negociaciones en Europa de cara a intentar desbloquear el nombramiento de Teresa Ribera, porque la propia Teresa Ribera hoy comparece en el Congreso, y también por el run interno que hay dentro del Partido Popular por todo lo que está haciendo Mazón. Pero decía antes una cosa, y ahora voy contigo, Carlos, disculpa, pero decía una cosa antes, Ignacio, yo no acabo de entender por qué un militar tiene que ponerse al frente de la reconstrucción y de la recuperación. Bueno, un militar que va a formar un equipo de militares, porque acabamos de saber, Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Que el número 2 de Gan Pampols en esa vicepresidencia para la reconstrucción y la recuperación será un general de brigada. Sí, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, ocupará la Secretaría Autonómica del Gabinete del Vicepresidente para la Recuperación Económica y Social. Aguado de Diego también pasó a la reserva en marzo de 2020 y se incorporará a este departamento que lidera Francisco José Gan Pampols. Pues un equipo, gracias Ana, un equipo, Carlos, que entiendo, el número 2 tampoco irá a hacer política ni se someterá a directrices políticas. Yo, salvando la distancia, hace mucho tiempo que oíamos a ciertos exaltados decir aquello de ejército al poder, pues ahora ejército a la gestión, ¿no? Mazón está achicharrado por la tragedia de Valencia. Mazón es la cara, el rostro de la tragedia, como en su día lo fue, por ejemplo, Ángela Cebes con el 11M, ¿no? Mazón no se va a desprender ya nunca de la cara de ser el fracaso en la gestión. No es el único, cuidado, pero eso es otro tema que después a lo mejor abordamos, sí, de la tragedia, ¿no? Yo entiendo que trata, a golpe de fichaje, trata de adquirir el prestigio y la eficacia que la clase política tiene perdida, y en su caso lo tiene él. Entiendo que se quiere aprovechar, que quiere rentabilizar, capitalizar el prestigio que las Fuerzas Armadas, por fortuna, se han labrado en este país en las últimas décadas, trabajando mucho en lo que se llama la cultura de defensa, basada en valores de sacrificio, renuncia, coordinación, saber trabajar en equipo, tener claras las prioridades. Todo eso es lo que trata él, a prisa y corriendo, con un fichaje exprés, de adquirir, porque todo eso lo tiene él, lo tiene él perdido. Este señor que ha fichado me merece todo el respeto, me parece una persona sensata, a la que sigo en muchos medios, entre ellos la televisión pública. Me parece que tiene muy claro ciertos criterios de trabajo, es un verdadero experto, ha escrito libros muy interesantes como El arte de saber mandar, pero este señor se ha metido en política. Otra cosa será el concepto que tenga él de la política, y él va a tener que rendir cuenta en un parlamento. Claro. O sea, no se puede evitar la política va a estar ahí esperando más pronto que tarde, y desde luego va a ser interesante saber cómo se desenvuelve, ¿no? Y desde luego mandar una tropa no es lo mismo que estar coordinando alcaldes de casi 80 municipios que están devastados. Va a ser, desde el punto de vista periodístico, muy interesante seguir cómo se desenvuelve esta nueva incorporación de militares, que demuestra que hay gente que tiene muy claro que en la clase política no hay personas con capacidad para hacer esto. En cierta forma es un fracaso de los políticos, ¿eh? Pero esto es terrible, porque es la militarización del rescate. Por tanto, el descrédito de la política que dice, bueno, yo no soy capaz de hacerlo y lo paso a los militares. Pues esto me recuerda a otros momentos, digamos. Me recuerda cada vez que he oído que los militares vendrán a salvarnos el país, ¿no? Sí, pero si Mazón no se ve capacitado de hacer, lo que tiene que hacer es dimitir. No nombrar un militar. Dimites y hay un proceso democrático para elegir un nuevo presidente que se hará cargo y que podrá estar al mando, y que probablemente, no sé, especulo, no se quedará 5 horas de sobremesa cuando hay una catástrofe como la que hemos tenido en Valencia, cuando hay una alerta roja. No, tampoco pedimos tanto desde el punto de vista de la ciudadanía a la hora de exigir a los políticos unos ciertos mínimos. Uno de ellos es que asuman sus responsabilidades. Si no lo hizo en el día de la tragedia, que lo haga ahora, diciendo, bueno, pues como lo hice mal, me voy. No, como lo hice mal, traigo aquí a uno que pareja que no es político, a ver si así reconstruyo mi imagen, porque más que la reconstrucción de Valencia, parece que estamos dando la reconstrucción. Claro, y además es el mal mensaje de que la clase política es incapaz. No, hay algún político o ciertos políticos que son incapaces, y es el caso de Carlos Mazón, que ha sido incapaz de gestionar una emergencia, que ha sido capaz de mentir a los valencianos cambiando de versión constantemente de lo que pasó esta tarde, y que ahora, evidentemente, si ha sido incapaz hasta ahora, es incapaz de gestionar esa reconstrucción que necesita Valencia, y echa mano del ejército, pensando que saliendo del mundo de la política, pues él queda parapetado. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos con las reacciones dentro del Partido Popular. ¿Qué dice Feijóo? ¿Qué dice el PP? Y pendientes, insisto, de esa comparecencia a lo largo de la mañana de hoy de Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín y Josep Ramoneda. Estábamos analizando el fichaje, el nombramiento como vicepresidente del gobierno valenciano de un teniente general para que se encargue de la recuperación y de la reconstrucción de la zona de Valencia devastada por la Dana. Acabamos de conocer, y se lo hemos contado, que va a poner de número 2 en esa vicepresidencia a un general de brigada. Es un fichaje, el de Gan Pampols, que satisface a Alberto Núñez Feijóo, él mismo lo valoraba, pero que le sigue pareciendo insuficiente, porque es verdad que apostó mucho Feijóo en esa comparecencia de Mazón el viernes pasado en las Corts Valencianas. Recordemos que en unas declaraciones previas había dicho Feijóo que cuando los ciudadanos, que cuando los valencianos escucharan lo que iba a decir, lo que iba a explicar, lo que iba a anunciar el presidente de la Generalitat Valenciana, se sentirían reconfortados. Pero Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Parece que ni el propio Feijóo se siente reconfortado por las palabras y por los hechos posteriores de Mazón, porque de hecho el presidente le prometió cosas que, dicen estas fuentes, todavía no ha cumplido. Sí, es un hecho que las relaciones entre Génova y Mazón son, Ángeles, cada vez más tensas y la interlocución, nos dicen, es difícil. Según fuentes de la Dirección Nacional, lo pactado entre Feijóo y el presidente valenciano, eso que el líder del PP anunció, y tú lo recordabas, que reconfortaría a la ciudadanía, no fue en realidad lo que Mazón finalmente expuso en Les Corts el pasado viernes. No fue ni lo lejos que quería Génova en las disculpas, ni en la asunción de responsabilidades. Tampoco dejó satisfecho a Feijóo el modo, la manera en que Mazón abrió la puerta a marcharse en un futuro, que era una petición expresa de Génova. Y es que algún dirigente nacional utiliza esta frase: Mazón en realidad no abrió la puerta a marcharse, sino que abrió la puerta a quedarse. Génova contaba además con que a estas alturas habría más destituciones en el gobierno valenciano, algo que no se ha producido y que dificulta la presión que Feijóo quiere ejercer sobre el gobierno central. No se puede pedir a Sánchez y a Rivera que asuman responsabilidades, es lo que dicen estas fuentes, si el gobierno valenciano no termina de asumir las suyas. Y una cosa más, Ángeles, Feijóo estaba informado de que Mazón nombraría al general Gan Pampols, pero el nombramiento no estaba consensuado entre ambos. Fue, nos dicen, una decisión unilateral de Carlos Mazón. Bueno, pues Mariela, gracias. A vosotros. No estaba consensuado, estaba informado, pero no consensuado el nombramiento de Gan Pampols, y después lo que nos está diciendo, esperaba que se produjeran más destituciones. Se va a cumplir pronto una semana de esa comparecencia de Mazón y de momento, insisto, solo ha habido un cambio en la portavocía del Govern de la Generalitat, el recambio en la consellera de Industria, que fue quien habló de esa manera a los familiares de las víctimas. Ahora el nombramiento de esta vicepresidencia, pero hay una pieza que se mantiene en el mismo sitio y a esta hora no sabemos si va a haber recambio o qué va a pasar. Vuelvo a Radio Valencia. Ana Talens, la pregunta, Ana, es si Mazón va a mantener a Salomé Pradales, porque sigue siendo la consellera que era responsable de emergencias y que, recordemos, que admitió que hasta esa misma tarde ella no sabía que había un sistema que a través de los móviles se podía avisar a los ciudadanos. Sí, Salomé Pradales reconoció el jueves 7, una semana después de la Dana, que desconocía el sistema esa alerta hasta las 8 de la tarde del lunes, cuando ya se había desbordado el río Magro y el Barranco del Pollo, arrastrando todo a su paso. Fue a las 8:11 cuando se envió esa alerta a los móviles. Desde entonces hasta ahora no ha vuelto a hacer declaraciones. La oposición cree que Mazón todavía no la cesa porque tiene muchas cosas que callar y cree que Pradas debería comparecer en Les Corts para dar cuenta de su gestión. Lo pedía ayer en la Junta de Portavoces, pero el PP y Vox se han negado. Y mientras seguimos conociendo a cuentagotas esa remodelación, acabamos de saber que el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado, será el secretario autonómico de la vicepresidencia. Se va notificando todo a través de notas o correos electrónicos remitidos por la Generalitat. El domingo por la noche el relevo en la portavocía, el lunes por la tarde la destitución de Montes y el nombramiento de Marian Cano, ayer sobre las 9:15 de la mañana la designación del teniente general Gan Pampols. La portavoz del Consejo, Susana Camarero, insiste en que es Mazón quien da cuenta de los cambios. Me remito a que será el presidente el que vaya indicando esos cambios en la estructura. Y unos cambios que, por cierto, Ángeles, todavía no se han publicado en el diario oficial de la Generalitat. ¿Ninguno de ellos? Ninguno. Bueno, pues así está gestionando Mazón esta remodelación de su gobierno. Ramoneda, tú ya lo apuntabas. Es verdad que da la sensación que Feijóo cada vez intenta distanciarse más de Mazón, pero de momento su destino sigue unido al del presidente de la Generalitat.
Sí, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que Mazón ha entrado en un camino sin salida y que este mismo gesto, creando una vicepresidencia que por lo que se ve se va a articular sobre el ejército, que cada vez que no solo el consejero, sino sus principales apoyos, como se ha visto ahora que en el primer nombramiento pues serán militares, pues genera una situación realmente extravagante de militarización de la política que en este país no había ocurrido. Yo no dudo de la competencia del general Gunn Pamples, pero realmente me sorprende que haya caído en una trampa de la que posiblemente puede acabar repitiéndose, porque le puede contaminar mucho según cómo vayan las cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, el tema central aquí es la irresponsabilidad crónica de Mazón, que ha sido incapaz de las dos cosas que podía hacer: o irse si no se veía en condiciones de asumir la situación, y que hubiese sido lógico, o intentar asumir la situación con un riesgo de fracaso después de lo que se ha visto. Y entonces pues sale por esta vía extraña de militarización de la política en un momento en que la sociedad valenciana necesita la reconstrucción, y necesita mucho más que la reconstrucción, digamos, una política que vuelva la cohesión, la tensión, la relación, y que ayude a lo que los ciudadanos han hecho por sí solos antes de que la política entrara en juego, ¿no? De todas formas, lo que está pasando con esto, Ignacio, es que al final Feijóo ve cómo se debilita todo su argumento, y luego iremos a Teresa Rivera, pero se debilita todo su argumento en contra de Teresa Rivera. Se le pone más complicado, claro que sí. De todas maneras, yo me espero lo peor en el hearing de hoy, el hearing fue lo que hubo la semana pasada en Bruselas, y lo que vamos a ver es la segunda parte. Es decir, un examen a alguien que no tiene la responsabilidad en la gestión de las emergencias. No la tiene. Por más que se mire, por más que se retuerza la ley, el reparto autonómico, no hay cómo encontrar dónde está la responsabilidad de Teresa Rivera en la gestión de esa emergencia. No la hay. Hay una responsabilidad. Puedes criticar la acción del gobierno los días posteriores, si se tardó más o menos en desplegar el ejército. Es verdad que había dificultades porque las vías estaban todas inutilizadas y había primero que reconstruir las vías para poder llegar a los municipios afectados con potencia, con efectivos suficientes. Pero en la parte previa, de verdad, donde está la tragedia, donde están los 200 muertos, ese es un día muy concreto que se llama 29 de octubre, donde todo el mando lo tenía una persona que estaba en el Ventorro, que estaba en una comida en un restaurante, y que no era Teresa Rivera, evidentemente, ¿no? Otra de las pruebas por las que Feijóo es evidente que lo de Teresa Rivera es algo construido a posteriori es que los primeros 3 días nadie la menciona. No se habló de nadie ella. Pregunta por Teresa Rivera, porque todo el mundo asume que aunque tú tengas las competencias del cambio climático, la gestión de la emergencia si llueve no es culpa tuya, que es así de obvio. Entonces creo además, cuando se ha demostrado todas las notificaciones que mandó la EMET y que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar, que son los dos organismos que de alguna manera dependen de ella, y que se hartaron de mandar notificaciones. Eso funcionó, y funcionó también que incluso alguien tan ajeno a la política patria como la Embajada de Japón, con esa información pública, alertó a sus ciudadanos, a todos los turistas japoneses que estaban en la zona. Les llegó un correo del consulado diciéndoles: oiga usted, tenga cuidado que hay una emergencia roja, algo que Mazón no hizo. En la Embajada de Japón lo tenían más claro cuál era la responsabilidad que tenían respecto a la que tenía la Generalitat Valenciana, que desde luego la omitió completamente. Entonces, toda esta construcción alrededor de Rivera que se está haciendo en los últimos días, y que, insisto, como recordabas, los primeros días no se habló de ella, es todo un intento para desviar la atención y quitar presión sobre Mazón. Claro, la estrategia era que también Mazón pusiese de su parte, por ejemplo, cesando a la consellera que fue incapaz, que no se enteró siquiera de cuáles eran sus competencias y que no sabía cómo funcionaban las emergencias, y que ya de entrada es bastante anómalo que la primera reunión del CECOPI sea a las 5 de la tarde, cuando la alerta roja es de las 7 de la mañana. Cuando las inundaciones empezaron a mediodía. Bueno, es que si se va a cómo fue la gestión en la anterior DANA de 2019 por la Generalitat, el CECOPI se reúne el día antes. La coordinación de emergencias empieza cuando se sabe que viene la emergencia, no cuando ya está sobrevenida sobre el territorio. Así que lo tiene difícil el PP para pedir muchas explicaciones a Rivera, pero no dudo que aún así será posible y las veremos hoy.
En el abierto Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolini y Josep Ramoneda estábamos hablando de la ofensiva del Partido Popular contra Teresa Rivera, pero una ofensiva que de alguna manera se ve debilitada por la gestión que está haciendo de la posdana, ya la que hizo de la emergencia, pero también de la posdana el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Carlos, voy enseguida contigo, pero por tener más elementos de análisis, decíamos que hoy es el día que comparece en el Congreso de los Diputados precisamente Teresa Rivera para explicar la gestión de su departamento, la gestión de su vicepresidencia y de su ministerio durante la Dana. Así que nos vamos a ir al Congreso de los Diputados. Primero hay sesión de control, pero después Sara Selva comparece Teresa Rivera. Sí, después de la sesión de control le toca el turno a Rivera en esa comparecencia. El PP está poniendo en ella todo el foco. Le acaban de preguntar, de hecho, a Feijóo en los pasillos del Congreso. Insiste Feijóo en que Rivera es una mala candidata para Europa, y cuando le preguntan por Mazón, por esos nuevos nombramientos que acabamos de conocer, Feijóo vuelve a responder insistiendo en su crítica a Rivera. Hay personas que asumen responsabilidades, hay personas que remodelan su gobierno, y hay personas que lo que hacen a los responsables es intentar promocionarlos en la Unión Europea. Son dos formas distintas de practicar la política. Hay gente que asume errores, que acepta que las cosas se pudieron hacer mejor, que pide responsabilidades a su gobierno y que lo refuerza, y hay otros que se ausentan. Yo me quedo, dice Feijóo, con los que asumen errores e intentan mejorar. Pese a los ataques, pese a las críticas, la intención de la vicepresidenta hoy, de Teresa Rivera, es no confrontar, no entrar en descalificaciones. La acaba de defender también en los pasillos Pachi López. Yo estoy convencido que Teresa Rivera va a hacer una comparecencia extraordinaria, como es ella, como ha sido ella como ministra y como va a ser ella como comisaria. Antes de la comparecencia, Rivera en la sesión de control va a tener que responder a dos preguntas del PP. Le pregunta a Tellado qué balance hace de la gestión de su vicepresidenta y de su vicepresidencia, y otro diputado del PP, César Sánchez, diputado por Alicante, le pide que explique qué ha hecho su ministerio para prevenir la catástrofe. Después, durante la comparecencia, está previsto que sea Esther Muñoz del PP la que responda a la vicepresidenta. La idea de Rivera, según fuentes de su ministerio, es traer a la comparecencia datos que demuestren que lo que falló no fue el sistema. Eso es lo que explicó Mazón en su comparecencia en Les Corts, y la vicepresidenta viene dispuesta a demostrar que no fue así. Va a explicar también cómo actuaron los organismos que dependen de su ministerio, como la EMET. Para que quede claro, dicen que la Generalitat tenía todos los datos, toda la información para tomar decisiones y proteger a la población. Es maratoniana la jornada de hoy de Rivera. Primero sesión de control, después la comparecencia aquí en el Congreso, y por la tarde a las 6 en el Senado. De nuevo comparecencia. El PP quiso que la vicepresidenta compareciera también allí. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Claro, cuando uno escucha a Feijóo diciendo que hay políticos que asumen sus responsabilidades, yo quisiera saber qué responsabilidades ha asumido Carlos Mazón más allá de esa remodelación que está haciendo, arrastrando los pies. Nos recordaba nuestra compañera Natalens que ni siquiera los nuevos nombramientos han sido publicados todavía en el Boletín Oficial del Estado, y cuando todavía permanece en su puesto la consejera que descubrió la tarde en la que ya había decenas de muertos que había un sistema para avisar a la población. Carlos. Yo creo que Feijóo ha encontrado ahí una vereda que de momento le está sirviendo como para desviar la atención de Mazón, que es poner en jaque a la vicepresidenta Rivera, porque muchas personas, no nos engañemos, muchísimas personas pensamos que aunque Mazón es el primer responsable, el gobierno de España podría haber hecho más o podría haber incurrido en una suerte de dejación de funciones. Muchas personas lo piensan así, por eso las comparecencias de hoy van a ser muy importantes, que por cierto va a ser doble, porque yo creo que antes tenía que haber ido ya al Senado, pero declinó y al final se ha visto obligada también a ir a la Cámara Alta. Yo tengo un grado de inocencia bastante alto, pero no el suficiente como para creerme Mazón, ¿no? Mazón lo que trata es de reconstruirse a sí mismo con este fichaje. Cuando oigo hablar de la militarización del poder político, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O mucha cautela, y dejar claro a todos los oyentes que el ejército hace mucho tiempo que dejó de ser una amenaza para la democracia y es hoy una garantía para la democracia. Eso hay que tenerlo muy claro, porque hay un concepto, un ejército moderno, por fortuna, en este país. Lo que sí estamos volviendo a conocer otra vez los nombres de los generales, como en tiempos pretéritos, pero no estamos en los tiempos pretéritos, por fortuna. Lo que hemos estado conociendo demasiado quizás son los nombres de los jueces por tantos casos de corrupción y tanto escándalo. Pero dicho sea eso, como curiosidad de uno que no deja de ser un observador. Pero el ejército no es ninguna amenaza, hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Otra cosa distinta es que el general... Pero perdona una cosa, Carlos, el ejército no será ninguna amenaza, pero cuando el ejército habla mal de la política... no debe. Y es lo que ha hecho el que va a ser vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Yo creo que todos hemos entendido lo que quería decir este señor,
pero a este señor hay que decirle también que se va a tener que someter, cómo no, a la labor de fiscalización de una oposición que le va a pedir cuenta dentro de unos meses de su gestión. Lo va a tener que hacer, le guste o no le guste. ¿Qué habría hecho yo para que Feijóo se sintiera más confortado, ¿no? Que él decía, se van a sentir confortados cuando lo oigan? Haber dicho, presento mi dimisión el 1 de marzo o el 1 de mayo, porque si me voy ahora, dejo un vacío de poder que me pueden tildar de irresponsable, voy a dejar esto arrancado y me voy porque estoy achicharrado. Con el fichaje lo que intenta es reconstruirse a sí mismo, y eso yo creo que es una tarea imposible, con casi ya 220 creo que van muertos de la tragedia. Insisto, es el rostro de la tragedia, lo que no quiere decir que haya muchas personas que pensemos que el gobierno de España, y lo pensamos además de buena fe, que el gobierno de España podría haber hecho mucho más. Eso es lo que tiene que explicar Teresa Rivera, y la oposición aquí, en este caso, hace bien su papel. Y si la oposición, los eurodiputados españoles del PP, votan a Rivera en el Parlamento, mi opinión es que están haciendo el indio porque le están entregando un aval. Ignacio. Pero yo tengo una duda, ¿podría haber hecho más cuándo? ¿El 29 de octubre? El mismo martes del Consejo de Ministros. Pues yo ahí discrepo. Discrepo mucho, además. O sea, por ejemplo, el 29 de octubre... El único responsable y el primer responsable era Carlos Mazón. El primero sí. El principal y el único. Porque más allá de tener a la UME en preaviso, que es lo que hizo el gobierno, más allá de que la delegada del gobierno sí canceló su agenda del día, tenía un viaje y se quedó allí y estuvo trabajando desde el primer momento y llamó en a todos esto, los alcaldes. Algo que no hizo la Generalitat Valenciana. ¿Qué más tenía que hacer el gobierno? Porque yo no hago más que leer ahora capitanes a posteriori diciendo que el gobierno tenía que haber hecho un 155 el martes 29 de octubre. Y creo que eso de verdad no se sostiene. No se sostiene. Creo que las responsabilidades sobre la gestión de la emergencia, yo lo he dicho antes, creo que sí que hay una responsabilidad del gobierno, o puede haberla, en la llegada después de la reconstrucción. En el jueves, en el viernes, en el sábado. ¿Podría haber sido más rápida? Pues la verdad es que no lo sé. Hay gente que desde luego los valencianos sienten que tenía que haber sido más rápida. Cuando habla el general de la UME explica, pues mira, sí, nos hemos desplegado desde el primer día, pero no se puede llegar el primer día porque no tenemos infraestructuras para hacerlo. Primero hay que reconstruir las vías de comunicación y luego ya sí llega el ejército. Eso se puede pedir responsabilidades al gobierno. Pero el día de la tragedia, el día de los 200 muertos, es que no me puedo ni imaginar lo que hubiese dicho la prensa conservadora y el propio Partido Popular si antes siquiera de que empiece la Dana a sentir sus efectos, el gobierno aparta a Mazón. ¿Pero con qué? ¿Con una máquina del tiempo? ¿Cómo sabe el gobierno que Mazón va a estar en el ventorro ajeno a su responsabilidad y sin cumplir su trabajo? Creo que todo lo que se está haciendo ahora de intentar convertir un todos son iguales y diciendo que todos tienen responsabilidad es un ejercicio para intentar disimular la responsabilidad clarísima de Carlos Mazón. Josep. No sé, yo pienso que inventar toda una imputación a Rivera para trasladar el problema, que es un problema, un debate de aquí al Parlamento Europeo, francamente, no me extraña porque Feijóo ya lleva mucho tiempo sin hacer otra cosa que permanentemente buscar qué puede imputar, qué puede a Pedro Sánchez, a quien sea, a cualquier persona que de alguna manera represente al gobierno. Es muy difícil oírle un discurso político impositivo, es muy difícil que nos explique claramente bien lo que se intuye, o si no es así, que nos explique lo que representa y lo que pretende, su estrategia y su manera de entender las cosas. Simplemente busca pellizco tras pellizco y llevar los pellizcos, y de momento no parece que le dé muy buen resultado porque lleva mucho tiempo intentándolo y tengo la sensación que el propio PP está ya un poco fatigado. Pero además llevar esto a la Comunidad Europea, llevar esto a Europa, y además para intentar conseguir alguna cosa, afirmar, enseñar ya desde ahora el color. Es decir, abrir la alianza con el sector más radical de la derecha europea, con Manfred Weber y con la extrema derecha, pues en fin, tiene sí una ventaja que cada vez nos dejará más claro qué es Feijóo y a dónde va Feijóo, pero no creo que consiga para él grandes resultados ni grandes éxitos. Pero es una estrategia, tú lo decías, Ramoneda, es una estrategia que no es nueva, es decir, estamos ya muy acostumbrados, recordemos asuntos que afectan al proceso, es decir, la constante de que el Partido Popular lleve a Bruselas las cuestiones de España, evidentemente siempre para imputarle el mal al gobierno.
No es una novedad. Es decir, no es la primera vez que esto pasa. Lo que pasa es que esta vez podría... Es su modo de estar en el mundo. Exacto. Lo que pasa es que esta vez podría tener la consecuencia de que Teresa Rivera no consiguiera que una española, además de solvencia contrastada, no obtuviera la vicepresidencia de esa Comisión Europea y, es más, pusiera en peligro, el Partido Popular de España pusiera en peligro la creación de todo el Colegio de Comisarios, pusiera en peligro la creación, la puesta en marcha y el funcionamiento de la propia Comisión Europea. Miseria de la política. Voy a hacer una pausa y dime, ¿qué ibas a decir, Carlos? No, yo creo que Teresa Rivera va a salir elegida sin los votos de los eurodiputados del PP español, y además va a salir elegido también el candidato de Meloni, ¿no? Con los votos de toda la izquierda europea. Eso también lo vamos a ver, creo yo, ¿eh? Vamos a ver. También lo analizaremos, ¿no? Ahora vamos a analizar eso, porque hago una pausa y a la vuelta nos vamos a Bruselas para ver precisamente cómo están estas negociaciones con los vetos cruzados para que pueda salir adelante los nombramientos de la nueva Comisión Europea. Silencio, por favor, Teresa Rivera contestando a Miguel Tellado en la sesión de control al gobierno, que le pregunta por lo que ha hecho su ministerio tras la catástrofe de la Dana. Y mucho jaleo. Mucho jaleo. Señores diputados, entre los diputados del PP, a quien llama la atención Francina Armengol. Y seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos todos y todas. La que está en uso de la palabra, por favor, un poco de silencio. La que está en uso de la palabra es la vicepresidenta tercera. Por favor, ruego que la dejen hablar y que no la increpen. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Sacaba usted a relucir las obras de defensa frente a inundaciones. Unas obras de defensa frente a inundaciones en una zona densamente poblada, con una ocupación elevada durante la década de los 2000 y 2010, que contó, después de muchos años de esfuerzo, con un proyecto de intervención y protección, una declaración de impacto ambiental que yo mismo firmé y que caducó por la inactividad, cero movimientos en 2017. En 2018 empezamos a recuperar esa obra y nos encontramos de nuevo con problemas y falta de consenso en el territorio. El último informe, uniéndose. Señora Rivera, se le ha terminado el tiempo. Se le ha terminado el tiempo, es el previo de lo que va a pasar después, porque hay comparecencia, insistimos, de ella para dar explicaciones, y ella está confrontando con la oposición, con los ataques de la oposición del Partido Popular, con los datos, con los hechos. Pero va a haber todavía otra pregunta del Partido Popular. La formula el diputado don César Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Y ruego, por favor, que haya silencio durante las intervenciones, porque si no es imposible. Si alguien viene a responder es para que le podamos escuchar. Muchas gracias. Es diputado por Alicante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rivera, ni rigor ni transparencia. Los valencianos no le vamos a perdonar, señora Rivera, no le vamos a perdonar. Mire, usted no está en condiciones de estar ni un minuto más sentada en ese banco azul. En primer lugar, porque usted es la máxima responsable de la prevención y gestión de las inundaciones en España. Y ni previno nada, ni gestionó nada, ni antes, ni durante, ni después del 29 de octubre. Porque lleva casi 4 meses sin aparecer en esta Cámara. Porque el día 29 de octubre usted se encontraba en Bruselas, trabajando en sus temas personales, señora Rivera. Donde no estaba era en Valencia, centrada en gestionar las riadas y en aquella misma noche declarar la emergencia nacional. Porque es usted la máxima responsable de la limpieza de los cauces, como ha dicho mi portavoz, que no limpió. Y además, la titular de las infraestructuras que no hizo para proteger a las personas, señora Rivera. Infraestructuras como las presas de Cheste, Villamarchante o la de Montesa, que habrían minimizado el daño de las riadas. Responsable de no haber adecuado el barranco del Pollo. Sí, responsable usted, señora Rivera, y cómplice de Compromís, cuando a través del Consell de l'Horta se desestimó uno de los proyectos que también hubiesen minorado los daños. Responsable de que el SAI no tuviese suficientes puntos de información hidrológica en el Barranco del Pollo. Y responsable, escúcheme bien, también de que el Barranco del Pollo no contase con sistema de alerta temprana, como sí cuentan otras demarcaciones en España. Responsable de que el Gobierno, es decir, usted, no informase a nadie durante las 2 horas y media más críticas de la historia reciente del pueblo valenciano. Responsable de no declarar la situación 3 cuando la presa de Forata estuvo a punto de reventar. Usted, señora Rivera, demostró que era ajena a todo lo que estaba pasando en esos momentos en Valencia. Y yo le pregunto, a la vista de una gestión claramente negligente, si resulta comisaria, si los tiene, ¿va a trasladar a la Comisión Europea los problemas judiciales por su mala gestión en España?
La pregunta dice 2 horas y media sin dar explicaciones. Bueno, hay un presidente de la Comunitat Valenciana del Partido Popular que estuvo desaparecido durante 5 horas. Gracias, señor Sánchez. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. En efecto, fue una pena que las obras de protección del Barranco del Pollo no se ejecutaran cuando tocaba, a partir de enero de 2012. Fue una pena que costara tanto poner orden en el caos de las obras declaradas de interés general por parte del Estado, con los terrenos ya expropiados cuando llegamos en junio de 2018 al Gobierno. Es una pena que hasta en la Embajada de Japón entiendan lo que significa un aviso rojo de la EMET, pero el responsable de Protección Civil y Emergencias, que es la Generalitat de Valencia, le cueste tanto reaccionar. Respuesta muy corta, concisa, es verdad, porque yo creo que luego tiene la comparecencia, va a dar todas las explicaciones. Y hay una, no sé si va a tener contrarréplica, porque... Señora vicepresidenta, señor Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rivera, pensaba que había consumido, sí. Le hago una pregunta. De verdad, ¿no ha tenido la necesidad humana de visitar todavía a Valencia? ¿De mirar a los ojos a los que lo han perdido todo? Usted no merece estar ni un minuto más sentada en ese banco azul, señora Rivera. Gracias, señor Sánchez. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Por supuesto que visitaré Valencia, como ha estado destacado el secretario de Estado. Por favor, un poco de silencio, si no es imposible. Les ruego silencio. De Medio Ambiente durante 10 días trabajando allí, como han estado los trabajadores de la EMET y la Confederación Hidrográfica, para con quienes ustedes no han tenido el más mínimo respeto y han pretendido también imputarles la incompetencia de los responsables en materia de protección civil y emergencias. Seamos serios, porque si consideran que es dogmatismo climático, si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Pues lo dicho, respuestas breves, después tendrá tiempo para explicarse, y un par de cosas que me parece importante destacar, porque le acusa este diputado César Sánchez Pérez de estar en Bruselas por cuestiones personales. A ver, estaba pasando un examen para que la representante del Reino de España a la vicepresidencia de la Comisión Europea acceda a ese puesto. No es una cuestión personal. Como lo mismo que decía antes en la entrada en el hemiciclo, decía Alberto Núñez Feijóo, que no estaba Pedro Sánchez en su escaño, que no está en el Congreso, que es donde debería estar. Bueno, es el presidente de España y está en la reunión del G20, que también tiene que estar. De hecho, hoy cuenta El País que ayer mismo el rey le preguntaron en su visita a Chiva dónde estaba Pedro Sánchez y él respondió: cada uno está donde tiene que estar, y ahora mismo el presidente del gobierno está en el G20. Es decir, que se hace mucha demagogia también con las ausencias de los representantes del Estado, pero hay otras actividades, hay otros puntos donde también tienen que estar y que requieren su atención. Dicho esto, y antes de continuar con el análisis sobre toda la ofensiva del Partido Popular, que acabamos de ver una muestra en el Congreso de los Diputados con estas preguntas que ya le ha formulado la oposición, que ya le ha formulado el Partido Popular. En Bruselas siguen las negociaciones. Primero, ayer en ese G20 le preguntaron al presidente del gobierno por los contactos que ha podido mantener, porque no hay negociación en sí, pero sí contactos, porque es evidente que han coincidido en el espacio y en el tiempo el presidente del gobierno y Ursula von der Leyen. Le preguntaron por eso a Pedro Sánchez y él defiende a Teresa Rivera como la mejor candidata posible. Que en Europa, en el gobierno de Europa, tienen que estar los mejores, las mejores. Y por tanto España lleva a uno de sus mejores referentes, que es Teresa Rivera. Y alcanzar un acuerdo entre las tres principales familias, moderado, centrado y proeuropeísta, España ha jugado un papel clave, determinante. Por eso, bueno, yo lo que pido es que cumplamos todos el acuerdo. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Siguen ahí en Bruselas las negociaciones. Ayer se extendieron hasta entrada la noche, que es lo que pasa habitualmente cuando hay una situación de bloqueo como ahora, porque de momento no hay acuerdo. Lo que sí parece es que la solución está un poco más cerca, porque los socialistas se han ido abriendo a la posibilidad de apoyar candidatos que calificaron de ultras, algo que no estaba en principio en sus planes.
Sí, en el horizonte de los tres grupos políticos que están en estas negociaciones, la voluntad de acuerdo está ahí, ¿no? De ahí que ayer los líderes se reunieran al mediodía, pero volvieran a sentarse a la mesa también a última hora. Entre los elementos de esta negociación, Ángels, hay un asunto clave, y es que los socialistas y el grupo de los liberales quieren alcanzar un acuerdo con el Partido Popular por escrito. Quieren que los tres grupos firmen un compromiso de trabajo, un compromiso de entendimiento de las fuerzas europeístas en el Parlamento. Sería, explican fuentes de la negociación, una suerte de hoja de ruta de la legislatura, algo así como dejar por escrito que los tres grupos se comprometen a trabajar desde la centralidad. Con eso están presionando los socialistas y liberales, con ese compromiso por escrito al que de momento se resisten en el Partido Popular, porque claro, el PP no quiere tener las manos atadas y comprometerse de forma explícita a que no va a apoyarse en grupos de la extrema derecha a lo largo de la legislatura, que es algo que vienen haciendo ya desde que hemos comenzado esta legislatura. ¿Y por qué es importante ese documento, Ángels? Varias fuentes parlamentarias sostienen que el acuerdo está muy cerca porque es la voluntad global de los tres grupos y que el retraso no se debe tanto a las dudas de sus jefes de filas o a las diferencias entre los grupos, sino a resolver los flecos, digamos, internos, que los grupos estarían ahora en el capítulo de cómo explicar a los míos que de la noche a la mañana elimino las líneas rojas que antes defendía. Para los socialistas es más fácil explicar a su auditorio, si me permites la expresión, que tragan con Raffaele Fitto, con el candidato del gobierno italiano, pero que a cambio se llevan el compromiso por escrito de que el Partido Popular va a trabajar con ellos y no con la extrema derecha a lo largo de la legislatura. Parece que cada grupo lucha ahora por llegar a un acuerdo que sea lo más vendible posible a su auditorio. Y luego está el Partido Popular. Voces del PP en privado aquí en Bruselas aseguran que la voluntad global del grupo es que haya acuerdo, que se levanten los vetos, pero en público siguen emplazando a esta comparecencia de Teresa Ribera para tomar una decisión final. Y luego está la delegación española del PP. Fuentes de Génova aseguran que ellos van a seguir pidiendo la cabeza de Teresa Ribera hasta el final, aunque ello implique rechazar al resto de colegio de comisarios. Es decir, que se ponen ya en el escenario de que la delegación española se quede sola en su grupo, rechazando a Ribera y rechazando a toda la comisión. A las 5 de la tarde se vuelven a sentar los tres grupos. La posibilidad de que lleguemos al punto de hace una semana es muy alta, sostienen fuentes parlamentarias, es decir, al punto de partida, que se voten a los 6 vicepresidentes en grupo, levantándose así los vetos cruzados. Es decir, volveríamos, como decía, al punto de partida tras una semana de mucho ruido y te diría que también de mucha escenificación. Enrique, gracias. A vosotros. Tampoco sería la primera vez que el Partido Popular de España vota algo diferente a lo que vota el Partido Popular Europeo. Y sobre estas explicaciones que tendría que dar cada uno de ellos por esas líneas rojas que se acaban difuminando, ayer empezó ya Pedro Sánchez a dar explicaciones por lo que puede acabar siendo que es la aceptación del candidato de Giorgia Meloni, de Italia o de Hungría. El Partido Socialista, la familia socialdemócrata europea, firmó un acuerdo con otras dos familias tradicionales, un acuerdo moderado, centrado y proeuropeo, que es con el Partido Popular y con el Partido de los Liberales. En la conformación de un colegio de comisarios, todos los países tienen derecho a un comisario o comisaria. Y ese comisario o comisaria no lo elijo yo como presidente del Gobierno de España, lo elige el gobierno de ese país. Si al final este acuerdo es posible, parece ser que está cerca, si al final Teresa Ribera acaba siendo vicepresidenta de la Comisión Europea, Ignacio, vaya papelón para Alberto Núñez Feijóo. Desde luego, porque todo este circo, ¿para qué? Bueno, sí, la respuesta es evidente, para intentar disimular un poco la incompetencia de Carlos Mazón. Pero claro, al final, si Teresa Ribera, como todo apunta, es elegida vicepresidenta primera de la Comisión y se convierte en la española con más poder en Europa y una de las españolas con más poder en el mundo, porque sería la número 2 del Gobierno de Europa, pues vaya papelón, todo lo que hemos montado. Yo antes decía que me temía lo peor y viendo las primeras intervenciones en el Congreso me reafirmo. Ha sido, de verdad, esta debe de ser la política de la que reniega el general, ¿no? Ver a un diputado mintiendo de esta manera sobre las competencias del Estado autonómico e intentando acusar a la vicepresidenta de tener la responsabilidad, incluso amenazando con que va a acabar en los tribunales, cosa que no descarto, por otra parte. Porque antes hablábamos de que los generales ya no son como en los 80, los jueces sí. Los jueces sí que son a veces como de los 80. Y en ese sentido tengo la impresión de que, a pesar de que es bastante claro las competencias que tiene el Ministerio de Transición Ecológica en todo esto, pues que es bastante fácil que veamos un intento de judicializar una querella de manos limpias oportunamente presentada. Carlos.
Yo insisto que si los eurodiputados españoles del PP votan a Rivera, votan el bloque en el que va Rivera, pues hacen el indio, porque le entregan un aval con una tragedia reciente en el que muchos pensamos que había competencias y hay competencias del gobierno central, lo que no quiere decir que el primero sea efectivamente el achicharrado Mazón, que ya he dicho varias veces que es el rostro principal de la tragedia. El PSOE al final va a tener que votar, porque Teresa Rivera va a salir elegida con el bloque entero, y va a diluir su responsabilidad de tener que votar. El PSOE va a tener que votar a un bloque donde va un dirigente propuesto por Meloni, y lo va a diluir en ese gran acuerdo de las tres grandes familias europeas de conservadores, socialistas y liberales, que además eso es Europa, y eso no está mal, ni mucho menos. Ojalá tuviéramos aquí, y es la hora de decirlo, ojalá tuviéramos en España esa cultura que hay allí, pero hay que explicarlo aquí. Se te llena la boca con los cordones sanitarios y con la palabra extrema derecha, pero al final vas a tener que votarlo, ¿no? Curioso los destinos a los que a veces nos lleva la política. Y por último, no cabe ninguna duda, dicho todo esto, que Mazón es la gran patata caliente que tiene Génova ahora mismo. Eso es indiscutible. Josep. No, el problema de Feijóo es lo que en catalán decimos, es que veu el món per un forat, es decir, ve el mundo desde una perspectiva muy limitada, muy pequeña, y esto es lo que le conduce a convertir en acontecimientos de gran calado cosas que no tendrían que haber ni llegado a plantearse. ¿Por qué? Porque él vive con una sola obsesión, que es intentar salvarse a sí mismo de una situación que se le ha ido complicando cada vez más, y cada vez parece más difícil que Feijóo consiga su objetivo, y en el propio PP hay mucha gente que ya empieza a sumarse a esta idea. Y esta es la situación, y entonces ocurren espectáculos como este, que a mí me parece que no son nada iluminantes, que también es verdad que ponen en evidencia algunas contradicciones de la Unión Europea, esto también es cierto, y que bueno, en este momento que tendríamos que estar hablando de otras cosas, estamos hablando de un episodio que se limita al nombramiento de una persona en un contexto de la Comisión Europea. Pues, en fin, me parece que hay otras prioridades en este momento que son las que nos tendrían que ocupar, ¿no? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la votación prevista para mañana en el Pleno de la reforma fiscal. Tuvo muchos problemas el Gobierno para sacar adelante aspectos de esa reforma en la Comisión de Hacienda de ayer, pero vamos a ver qué pasa en el Pleno de mañana. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolini y Josep Ramoneda. Ayer mismo estábamos hablando de otro asunto, y estábamos hablando del desconcierto por otras negociaciones que terminaron más allá de la medianoche entre el lunes y el martes, y entre mensajes que parecían contradictorios, confusos. Bueno, el caos que se desprendió de esa Comisión de Hacienda, en la que se evidenciaron las dificultades que tiene el Gobierno para coser los apoyos parlamentarios, era otra evidencia de esa debilidad que tiene el Gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Aunque de cara a la votación de mañana, porque dijimos que es verdad que in extremis habían sacado adelante algunas de las propuestas del Gobierno en la Comisión de Hacienda, pero que la votación en plenario, en el Pleno del Congreso, es mañana, el Gobierno está más optimista con Junts, aunque el escollo ahora parece que podría estar en Podemos. Sí, si hace poco más de un día el vaso estaba medio vacío para el Gobierno, ahora lo ven medio lleno, porque en las últimas horas ha crecido ese optimismo para poder sacar el paquete fiscal con el impuesto a las multinacionales del 15% que Europa nos pide. Por eso, hace tan solo unos minutos en la sesión de control, María Jesús Montero ha hecho un llamamiento a los grupos de cara a la votación de mañana. Los partidos políticos de esta Cámara estamos impulsando una política fiscal que proporcione los recursos que garantizan la igualdad de oportunidades para todos. Y hay optimismo porque a los síes de Esquerra, Bildu y BNG, arrancados el lunes de madrugada, hay que sumar el del PNV, que aunque no le ha gustado cómo se ha llevado esta negociación, no va a dejar caer esta iniciativa. También podrá contar con el sí de Junts. Fuentes de la formación de Puigdemont nos dicen que quedaron muy contentos con el acuerdo cerrado con el PSOE en la Comisión de Hacienda, así que su voto será positivo. ¿Y dónde está el foco ahora? En Podemos. Los 4 votos de la formación morada serán fundamentales, y a esta hora están en no apoyar esta convalidación si el impuesto a las energéticas no se hace permanente. Quedan poco más de 24 horas para esta votación, y el no de los de Belarra Ángels va muy en serio. En el Gobierno nos dicen, hay tiempo aún. Esto por lo que respecta a este impuesto a las multinacionales, pero la reforma fiscal grande, Josué, con el impuesto a las energéticas también se tendrá que negociar. Según hemos podido saber, Junts se abriría
a un impuesto energético si no afecta a inversiones concretamente en Cataluña. Sí, y en esa reforma fiscal el gobierno sí que va a tener que hacer malabares para satisfacer las voluntades de los socios. En este caso, como dices, es clave lo que piense Junts. Pues bien, como estabas comentando, Ángel, según hemos podido saber, los postconvergentes se abrirían a negociar una reforma fiscal si el famoso impuesto a las energéticas no afecta a inversiones en Cataluña. Lo que nos dicen es que la última propuesta sobre este impuesto que le ha dado el PSOE, y repito literalmente lo que nos dicen, es una mierda como una casa payesa, pero eso no quiere decir que no puedan aceptarlo si le presentan una propuesta que a Junts le interese. Como te digo, Ángel, sería un impuesto que no afectase a las inversiones en Cataluña, y esto es un primer paso para llevar a cabo esta reforma que podría tener un efecto dominó. Como una casa de pagés. Una casa de pagés, se dice Josu. Sí. Eso es. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Josep, esa debilidad del gobierno que se ve obligado a negociar hasta el último momento, in extremis, y además es una negociación que tampoco es cara a cara, porque luego en las negociaciones, por ejemplo, cuando negocia con los partidos catalanes, es evidente que ahí hay que tener en cuenta la rivalidad que hay entre Esquerra y Junts, es decir, que no es tan fácil. Por supuesto, ahí cada cual va a lo suyo y llega las cosas hasta lo más lejos posible. El problema es si dominan las ocasiones que acaban con acuerdo o si se imponen las otras, ¿no? Y que eso es todo lo que se llevaría al gobierno por delante. Pero es evidente, hemos pasado de unos años largos de bipartidismo imperfecto al pluripartidismo, y cuando ocurre eso, pues pasan estas cosas. Antes había un partido mayoritario que gobernaba y otro que no tenía la mayoría, y a esperar que le tocara, y unos complementos que generalmente pues consolidaban la mayoría existente, ya fuera de derechas, ya fuera de izquierdas. Ahora no, ahora hay un pluripartidismo en una sociedad además mucho más compleja, en que hay territorios comunes que hay que tratar y que hay que resolver, y por tanto hay que negociar, hay que debatir, hay que conseguir cosas, hay que hacer acuerdos, y esto es lo que es la democracia en una sociedad multipartidista. Lo que no hay que hacer, bueno, es escandalizarse. Lo que hay que procurar es que sean efectivos y que lleguen a acuerdos, y que no se acomoden demasiado, como hacen a menudo en las negociaciones y en el decir no, que siempre parece que el que dice no tiene un poco más de fuerza, ¿no? Esto lo intentaba explicar también ayer Pedro Sánchez en esa comparecencia en Río de Janeiro, cuando le preguntaron por esa negociación hasta el último aliento, y esta fue la respuesta del presidente. Bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos 6 años así. Es la tónica habitual en Europa, que yo considero que la debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias, y este gobierno articula mayorías parlamentarias. Y lleva haciendo eso 6 años. Hay votaciones que se ganan, otras votaciones que se pierden. Este gobierno ya lleva en este año publicado en el Boletín Oficial del Estado 20 leyes. Carlos, bienvenidos a los gobiernos de minorías parlamentarias, dice el presidente. Bienvenidos y bien hallados, pero entonces no me diga que estamos en un gobierno con la matraca de un gran frente de izquierdas y de una gran mayoría de progreso. Sánchez fue elegido presidente no por eso, sino por las hipotecas firmadas a diestro y siniestro, nunca mejor dicho, a derecha y a izquierda. Estamos ante el enésimo demostración de que el gobierno tiene que estar entre la habilidad o el culebreo, que cada cual elija el término que más le gusta. Y por supuesto yo creo que al final habrá acuerdo, porque todos están unidos por el enemigo común, que es la posibilidad de un gobierno del PP con una vicepresidencia de Vox, y porque, como tú bien has dicho antes, hay partidos que están jugando un papel muy concreto. RC con Junts, más que desacuerdo, hay es un odio africano. Junts tiene que capitalizar, que es el partido que tiene cogido, por donde dijimos, al gobierno, tiene que tratar de sacar esa rentabilidad, y no se nos olvide nunca que todavía no se está beneficiando de la amnistía, con lo cual no lo van a dejar caer. Pero no exaltemos el acuerdo, que sí, que por supuesto que es bueno que haya diálogo y que haya consenso, y no me venda usted que hay un gran frente de izquierda, cuando lo que no ha habido es eso, ha habido la firma de hipotecas que hay que pagar. No es así, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, Carlos. Pero es mi opinión, no está sujeta a ciencia. Lo sé, pero yo creo que la realidad es que Feijóo no es presidente porque no quiso, ¿no? O más bien fue porque no encontró la mayoría parlamentaria necesaria en cualquier democracia. Yo creo que fue lo segundo. Y esta idea de que Feijóo no es presidente porque no firmó ninguna hipoteca es completamente falsa. O nos hemos olvidado ya, en esta memoria tan corta que tenemos, de lo que decía González Pons cuando estaba intentando seducir a ese partido de larga tradición y legalidad que era Junts. Llamado Junts. Bueno, pues yo me acuerdo, no ha pasado tanto tiempo. Es decir, que es falso que sea una cuestión de hipotecas firmadas, y que la realidad es que el PP intentó negociar
con el Parlamento y no lo logró porque está pactando con la extrema derecha de Vox, con la cual no quiere estar ninguno de los otros partidos que están representados en el Parlamento. Y luego, sobre la negociación, es verdad que el gobierno lo tiene muy complejo y es cierto, y eso lo llevo diciendo desde el primer día, que no existe una mayoría progresista. Existe una mayoría contraria a la extrema derecha, pero no una mayoría progresista en el Parlamento actual. Y se da una curiosa simetría de tres parejas. Tres parejas de partidos que se miran los dos de reojo cada vez que negocian con el Partido Socialista. Tienes por un lado a Bildu y al PNV, por otro lado a Junts y Esquerra y por otro lado a Sumar y a Podemos. Y una de las normas no escritas de las negociaciones con tres parejas que se detestan entre sí, cada una de ellas, por motivos distintos, es que o están de acuerdo todos o todos se quedan en su posición de máximos. Con lo cual, yo esperaría para ver si están de acuerdo todos, porque entonces estarán todos de acuerdo. Y si no, reventará, como hay siempre, la perspectiva de que no se va a firmar nada antes de quedar tú atrapado en el pacto. Dices, no, yo sigo en mi máximo. La realidad es que ha habido en este Parlamento durante muchos años, no solamente pienso en ahora, en esta posición parlamentaria, sino en la legislatura anterior, negociaciones extremadamente complejas donde al final se da lo imposible. Parecía más difícil, por ejemplo, la reforma de la ley Mordaza, mucho más difícil que la tributaria, y la han sacado adelante. Carlos, ¿ibas a decir algo? No, es que simplemente se trata de dejar claro que el presidente no fue elegido por la matraca que oímos continuamente de un frente de izquierdas, simplemente. Que yo creo que hay que dejar bien claro eso, que está comprometido, adquirió hipotecas, que yo he dicho bien, hipotecas a derecha y a izquierda, que lo tienen continuamente lastrado. Debe ser una pesadilla tener que gobernar en esas condiciones. Pero ahora que yo acabo ya. Si acabo ya. Para nombrar un torero vicepresidente, ¿eso es una hipoteca o una negociación parlamentaria? Si no estoy hablando ahora de esto. Si no, hablo del Parlamento, pasan todos los parlamentos del mundo. Yo no tengo ningún inconveniente en la de que me plantea, pero aquí la que manda es Ángel. Dejadme, pues mira, como la que mando soy yo, os voy a pedir que me dejéis el último minuto y medio que nos queda para mirar hacia Ucrania, porque hoy se está viviendo una nueva jornada de altísima tensión en todo el país, después de que ayer se usaran varios misiles de largo alcance estadounidenses, que Ucrania utilizara misiles de largo alcance estadounidenses contra objetivos dentro de Rusia. De manera que las sirenas antiaéreas han sonado de nuevo hoy en Kiev, donde varias embajadas, incluida la española, se mantienen cerradas ante el temor a una represalia de Putin, que, como saben, ayer modificó su doctrina nuclear para rebajar el umbral de uso de esas armas en respuesta a ataques como el de ayer, Bayo. Sí, no es la primera vez que Putin reescribe las reglas para el uso de su arsenal nuclear, el mayor del mundo, pero sí es la que nos sitúa más cerca de un escenario crítico al que nadie quiere llegar. Ni siquiera el gobierno ruso, cuyo responsable de Exteriores, Sergei Lavrov, a quien escuchamos, aseguraba ayer que Moscú quiere evitar llegar a ese punto. Preguntado por el cambio de la doctrina nuclear rusa, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense decía que Washington no ve razones para cambiar su propia postura nuclear y que harán esfuerzos para que Rusia ponga fin a lo que consideran una amenaza irresponsable. Una escalada retórica de Putin que amenaza con complicar aún más las difíciles relaciones entre Rusia y Occidente. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reconocido esta misma mañana que la línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca, ese famoso teléfono rojo, no está operativo en este instante de alta tensión. Como decías, Ángel, y según cuenta la agencia EFE, varias embajadas occidentales, incluida la española, permanecen hoy cerradas al público ante el riesgo de una represalia masiva de Putin por el uso inédito de armas estadounidenses sobre territorio ruso por parte de Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, reconocía anoche en una entrevista en Fox News que sin ese apoyo militar, el de Estados Unidos, bajo el mando de Trump, su país estará abocado a una derrota frente a Putin. Y que, por supuesto, seguirán luchando, pero que la producción de armas local no basta para vencer y no será suficiente para sobrevivir. Para sobrevivir. Bayo, gracias. A ti. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de
Vamos a ir terminando ya el abierto. ¿Te ha gustado esta música, Sastre? Es que me ha dado la sensación que se iban a girar, era la cabecera de una serie de los 80 y se iban a girar Pepe Rubio, Sergio Castro. Pues giraos, que además hoy vais como conjuntados de color. Yendo de diferente color vais conjuntados. Es todo rarísimo lo que estáis diciendo. No, es verdad. Menos mal que los oyentes no lo ven porque... Venga. Pero en unos breves instantes vamos a volver a la realidad. Será en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado. Están todos ustedes invitados a participar y a pensar con ellos. En el 900, 100, 800 hablamos hoy sobre historias de esos pequeños edificios interesantes que son todavía los kioscos. Cómo han a mí es que cambiado. La palabra kiosco me gusta mucho. Es muy bonita. Cómo han cambiado. ¿Cómo ha sido su relación con ellos? Si son kiosqueros o kiosqueras, ya no les cuento que tienen la obligación de llamarnos y contarnos historias sobre ese negocio. Nadie conoce mejor a una persona, en realidad, si lo pensáis bien, que tu kiosquero. Sabe por dónde cojeas, sabes qué te gusta, sabes qué te falta. Sí. Así que 900, 100, 800 para pensar, para repensar sobre los kioscos hoy con Marta Sanz y Manuel Delgado. Bueno, pues a partir de las 11 tenemos una primera media hora muy gallega porque la biografía no autorizada de Roberto Villar versa sobre Abel Caballero, alguien que yo creo que no tiene secreto, lo ha contado todo, no sé cómo habrá hecho una biografía no autorizada, es complicada. Y después en el viaje de ida viajamos la vida de Alejandro Finisterre o Alessandre de Fisterra, es editor, poeta e inventor del futbolín. Es un auténtico crack. Un personajazo. Y hasta su vida fue secreto de Estado. Es el auténtico James Bond español. Y vamos a charlar al final con Andoni Aduriz, el responsable de Mugaritz, porque a partir de mañana en Movistar hay un documental Sin pan ni postre de Paco Plaza en el que se cuentan las tripas de Mugaritz, de ese restaurante mítico, de ese templo gastronómico, que es un restaurante que entre noviembre y abril cierra. Para pensar, que eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Pero eso lo hacen todos los grandes restaurantes. Correcto, cierran. Pues deberíamos hacer lo mismo. Sí. De noviembre a abril cerrar aquí. No, yo prefiero cerrar de abril a noviembre, pues, si no te importa. Abril a noviembre, cerrar. Gracias. Vamos a dejarlo aquí. Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín, Josep Ramoneda. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.